Me encuentro aquí desde la ciudad de Buenaventura como medio de comunicación CNC. Vamos a entrevistar a un personaje muy conocido para los miembros de la Iglesia Adventista y como tal es bueno conocer el enfoque y el propósito que tiene esta entrevista. Encuentro aquí con el pastor Hugo Gambetta, destacado evangelista mundial, director en la actualidad del programa El Evangelio Eterno. Pastor Gambetta, tengo una pregunta a la cual no me puedo sustraer y que corresponde a un asunto muy delicado debido a que se tuvo conocimiento de unos desvíos de fondos, de visas de algunos obreros allá en los Estados Unidos. ¿Qué me puede decir usted sobre esto? Agradezco la oportunidad de poder aclarar ciertos asuntos que han circulado. Con respecto al tema de las visas, en primer lugar, quiero decirles que actualmente yo dirijo el ministerio El Evangelio Eterno, que es un ministerio internacional evangelístico de radio, televisión, proclamando el mensaje de los tres ángeles. Nuestro ministerio fue establecido en el año 1990 en Los Ángeles, California. Acabamos de celebrar el 20 aniversario. En toda nuestra existencia, en 20 años, nunca hemos hecho ninguna visa, en absoluto, ni hemos estado envueltos en eso. Nuestro ministerio es evangelístico. Mientras yo estuve de obrero en la organización adventista, en la iglesia adventista, los últimos años estuve de vicepresidente de la Asociación Regional del Lago. La asociación me nombró encargado de asuntos migratorios por un voto de la Junta de la Asociación, y estando en esa posición me tocó tramitar visas de carácter religioso para los que venían a trabajar a nuestra asociación. Nuestra asociación de la Regional del Lago, en la cual todavía tengo membresía, es una asociación en la cual se manejan muchos ministerios de distintos idiomas, de habla francesa, de habla portuguesa, hispanos, etcétera. Y la asociación me nombró a mí encargado de tramitar visas para los pastores que se traían, para los obreros, maestros, cosa que tuvimos que aprender. Había un abogado de parte de la conferencia que firmaba y revisaba esos papeles, y se abrió un programa de colportaje mediante el cual se traían a personas que tenían experiencia en colportaje para venir a trabajar en los Estados Unidos con una visa de trabajo de carácter religioso. Una de las cosas que se ha dicho es que ha habido tráfico de visas, que se han vendido visas, que se ha llevado gente ilegal. En primer lugar, nunca jamás se llevó ninguna persona ilegal. Justamente por eso era el propósito de hacer las visas, para traerlos en forma legal. En segundo lugar, nunca se cobró dinero por las visas. La asociación tomó un voto, la junta de la asociación, de pedir un depósito para poder traer a las personas que venían a colportar. A ningún pastor jamás se les cobró ninguna cosa de la visa, más que los gastos de tramitar la visa con migración. Pero los colportores tenían que hacer un depósito para que cuando vinieran a Estados Unidos tuvieran cómo comprar material, porque el colportaje se necesita comprar los prospectos, se necesita comprar los libros que se van a vender, y muchos venían del extranjero sin nada y no podían colportar al no tener el dinero. Eso fue lo que se pedía, y eso se depositaba con la asociación, y al llegar la asociación les honraba ese depósito dándoles materiales. Actualmente ese programa de colportaje se canceló porque la asociación llegó a la conclusión de que muchos que venían no tenían realmente el deseo de colportar, sino de utilizar eso como un medio, un trampolín para entrar a Estados Unidos. Y eso nos pasó con muchos que venían de colportar o supuestamente a colportar, pero nomás estaban un tiempito, o algunos ni siquiera se presentaban. Una de las cosas que se dieron con este tema es que un pastor colombiano, pastor graduado aquí en la Universidad Adventista en Colombia, que fue a trabajar con nosotros, fue empleado por la asociación, pero él decidió que quería traer algunas
personas de su familia y otros tramitándoles la visa. Él falsificó documentos, falsificó la firma de este servidor que era el encargado de... ¿Qué pastores? El pastor Jorge González. Este pastor tramitó muchas visas y finalmente cuando esto salió a luz y se descubrió, obviamente él fue despedido y también se descubrió que él estaba cobrando, diciendo que ese dinero era para tramitar la visa y para pagar abogados, y él estaba cobrando por esas visas. Al descubrirse eso, la asociación lo despidió y se le obligó a devolver el dinero a aquellas personas a quienes les había solicitado dinero. La iglesia descontinuó este programa de visas porque también la unión recomendó que no se hicieran más estas visas porque el colportaje no tenía todas las calificaciones para una visa religiosa. Se necesitaba tener un salario fijo y el colportor vive de las comisiones que recibe. Entonces, por esa razón se escogió no seguir con ese programa de colportaje. Este servidor estuvo encargado de tramitar esas visas, eran aprobadas por la asociación, o sea, por el abogado, el apoderado de la asociación. Él revisaba estos papeles. No sé si eso responde a la interrogante o qué otras cosas han dicho. No puedo responder si no sé cuáles son las cosas que me achacan o me preguntan, pero eso es lo que yo he escuchado que dicen con respecto al tema de las visas. Realmente, si fuera cierto que este servidor cometió algún fraude migratorio, este tema de migración es muy delicado en los Estados Unidos y pues obviamente no estaría yo entrando y saliendo del país si tuviera alguna acusación contra mí de parte del asunto migratorio, porque los Estados Unidos investigan y toman medidas con respecto a esto y tengo plena libertad de entrar y salir del país. Nunca he sido investigado sobre este tema, jamás nadie del Departamento de Migración ni de ningún otro organismo judicial de los Estados Unidos me ha investigado en ninguno de estos aspectos. Tengo otro interrogante. ¿Cómo está usted con la Iglesia Adventista en la actualidad? ¿Es miembro activo o es disidente? ¿Qué cosa es la disidencia? No, la separación de la iglesia. Yo soy miembro de la Iglesia Adventista, me crié en la Iglesia Adventista, nací, mi padre era pastor adventista, soy adventista de tercera generación, trabajé 34 años para la organización y no promuevo ni apoyo ningún grupo disidente. Predico el mensaje adventista, la doctrina adventista, y creo que la Iglesia Adventista es la Iglesia del Señor, que está en una situación difícil de apostasía, que hemos sido infiltrados, que se han rebajado las normas. Todas estas son cosas ciertas, pero aún así Dios no tiene otra iglesia que Él reconoce como su pueblo escogido, sino la Iglesia Adventista, y separarnos y formar una organización aparte de la Iglesia Adventista sería violar las normas y atentar contra la unidad del pueblo de Dios. Mi membresía actualmente está en la iglesia de Betel número 2 en Grand Rapids, Michigan. Nosotros vivimos más de 15 años en esa zona y mi membresía se mantiene allá. Nuestro ministerio, que es un ministerio de sostén propio, como ya les mencioné, radial y televisivo, trasladó hace un año su sede a la ciudad de Los Ángeles, California, y no he aceptado ningún cargo en mi iglesia local porque no estoy allí la mayor parte del tiempo. Vivo viajando por distintas partes y dando campañas evangelísticas, así que no tengo ningún cargo actualmente. Última pregunta. Respecto a el diezmo bíblico, ¿qué significa para usted diezmar? El pueblo de Israel recibió instrucciones de parte de Dios con respecto al uso del diezmo. Él dijo que el primer diezmo era para los levitas, para la manutención de aquellos que servían en el santuario. Ese diezmo es exclusivamente para el uso de aquellos que predican el Evangelio. El apóstol San Pablo nos dice
que los que viven del Evangelio, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Al ir consagrando Dios a ese pueblo y dándole más luz y más conocimiento, el pueblo también daba hasta una tercera parte de sus entradas para la causa del Señor. El segundo diezmo es un diezmo no obligatorio, sino voluntario, mediante el cual nosotros le mostramos al Señor que le amamos. El primer diezmo es devolverle al Señor lo que es de Él. Si nos quedamos con esa parte, le estamos robando. El segundo diezmo es un diezmo de agradecimiento al Señor. Y también el Señor habla en su palabra que el pueblo de Israel cada cierto tiempo daba otro diezmo para ayudar a las viudas y a los huérfanos. Haríamos muy bien en seguir el consejo del Señor con respecto a esto. Hay una pregunta que la formuló el pastor, que explique algo sobre la apostasía en la orilla del Jordán. ¿Cómo aplica en este tiempo esa profecía y cómo lo aplica a su vida? Bueno, yo tengo una serie de temas que se llaman la comparación entre el pueblo de Israel de antaño y el pueblo de Israel moderno. La mensajera del Señor nos dice que como pueblo estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel. Nosotros fuimos sacados de Babilonia como Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y estamos en el desierto, en peregrinación hacia la Canaán celestial. Todos comprendemos esta comparación. La Iglesia Adventista ha repetido la historia del pueblo de Israel en muchos aspectos, y uno de ellos ha sido la apostasía al pie del monte Sinaí, y luego la apostasía junto al Jordán es la última. En 1888 Dios mandó un mensaje a la Iglesia Adventista que en gran medida fue rechazado, y por eso todavía estamos dando vuelta en el desierto. La última apostasía que se da con el pueblo antes de la venida del Señor, Elena de White le llama la apostasía omega, y en el libro Patriarcas y Profetas se le llama apostasía junto al Jordán. Ese es el último episodio que va a ayudar a purificar la iglesia de Dios, porque van a quedar solamente el remanente que entre en la Canaán celestial. Estamos viviendo en ese momento de apostasía. Y el llamado de Dios es a que volvamos a las sendas antiguas, que nos consagremos al Señor, que salgamos del estado de la odisea que le da náuseas al Señor, y que abandonando todo aquello que es apostasía en nosotros, nos consagremos a Él para hacer su voluntad. El mismo movimiento que salió de Egipto es el movimiento que entró en Canaán, pero la generación que había salido de Egipto no entró a Canaán por su apostasía, por su rebelión contra Dios. De igual manera, el mismo movimiento que Dios levantó en 1844, la Iglesia Adventista, es el movimiento que va a entrar en la Canaán celestial. Pero tenemos que pasar por ese episodio triste de apostasía. Y esto es lo que estamos viviendo actualmente. Dios va a tener un pueblo remanente. Dios tiene ese pueblo que todavía necesita deshacerse de toda carga, como dice el apóstol Pablo, y poner sus ojos en Cristo para lograr la victoria. Esa victoria se logra a través de Cristo, y es una victoria en la cual podamos vencer todo pecado heredado y adquirido para lograr... Perdón, sí, es que pensé que me estabas hablando y me interrumpí. Esa victoria se logra a través de Cristo Jesús, porque cuando Él venga, Él va a tener una iglesia pura, santa y sin mancha y sin mácula. La iglesia militante, dice la mensajera del Señor, es imperfecta, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Tiene que pasar por este reavivamiento y reforma para que el Señor pueda utilizarnos en el fuerte pregón final. Yo aplico ese mensaje a mi propia vida y le pido al Señor cada día que me ayude a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso predico un mensaje de reavivamiento y reforma, llamando a la hermandad a volver a los caminos del Señor, a consagrarnos a Él para cumplir su mandato. No sé si esto responde, el tema es mucho más muy amplio, pero por lo menos explico un poquito.